Voy a comenzar este video haciéndote una pregunta. Cuando sientes frío, ¿simplemente sufres con él o tomas medidas para calentarte? No combatimos el frío directamente. En su lugar buscamos formas de calentarnos, como vistiendo un abrigo o bebiendo algo caliente. De la misma manera, para combatir pensamientos negativos debemos cultivar una mentalidad positiva. El estoicismo fue la primera escuela de pensamiento de la humanidad y prestaban mucha atención a nuestra manera de pensar. Mejorar tu mente es asumir el control total de tu vida, es desarrollar la capacidad de moldear activamente tus respuestas a todo lo que te sucede. Este video es una invitación para explorar los principios estoicos a través de estrategias para pensar positivamente, que puedes comenzar a implementar en tu vida sin demora. Epicteto frecuentemente afirmaba que el propósito de la filosofía es mejorar nuestras vidas y elevar nuestra capacidad moral. Antes de continuar, quiero expresar mi gratitud a cada uno de ustedes que comparte sus experiencias y reflexiones en los comentarios, evidenciando las transformaciones vividas al practicar las enseñanzas estoicas. Agradezco sinceramente a cada persona que comparte abiertamente sus historias. Sepan que estoy leyendo cada comentario y celebro el inicio de nuestro viaje hacia el crecimiento moral y la evolución de nuestra mentalidad. Ustedes están ayudando a construir este canal con nosotros y si acabas de llegar, únete a esta corriente de conocimiento. Dale like, comenta y comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de estas enseñanzas. Identifique sus patrones de pensamiento negativos. Comprender lo que necesita cambio es el primer paso para transformar efectivamente cualquier aspecto de la vida. Los pensamientos negativos a menudo surgen automáticamente en nuestra mente. Aunque no podemos controlarlos directamente, es posible aprender a identificarlos. Al volvernos más conscientes de nuestros pensamientos, ganamos la habilidad de interrumpirlos. Pregúntate, ¿qué pensamientos ocupan frecuentemente tu mente? ¿Qué viene más a tu cabeza? ¿Qué pensamientos piensas siempre? Esto nunca va a funcionar. Si me uno al gimnasio, todos me mirarán, terminaré avergonzándome. Perdí mi juventud cuidando de los demás y ahora estoy solo. Esto es muy difícil para mí, nunca podré lograrlo. No sé hacer nada bien. Siento que siempre estoy decepcionando a mi familia. Todos mis amigos tienen un plan de vida, solo yo estoy perdido. Estos son ejemplos de patrones de pensamiento negativo reflejando nuestras experiencias personales y creando imágenes mentales persistentes. Comienza a reemplazar esos pensamientos negativos por visiones positivas. Transforma, no sé hacer nada bien en aprenderé de mis errores y mejoraré. Cuando identificas lo que piensas y te obligas a usar otras palabras más positivas, eso cambia la dinámica de tu pensamiento. En lugar de ser parte del problema, comienzas a ser parte de la solución. Este cambio no solo te aleja del negativismo, sino que te acerca a una curación mental, incentivando una visión positiva sobre la vida y sus posibilidades. Para ello necesitas tomar control total de tu atención y observar dónde están tus pensamientos, cuestionando si te incentivan a crecer y te dejan más en paz, o solo retrasan tu vida. Esté atento también a las reacciones de tu cuerpo, sobre los sentimientos que cada pensamiento te provoca. Si solo de pensar en algo te enojas, el corazón se acelera, comienzas a exaltarte. No puede ser un pensamiento positivo. Por el contrario, si pensar en algo te hace sentir motivado y dispuesto, ese es un patrón de pensamiento que debes mantener. Tomar conciencia de nuestros pensamientos es el primer paso para interrumpir aquellos que son negativos y perjudiciales. Evitar personas o situaciones deliberadamente también puede ser un indicativo de acciones negativas que adoptamos como forma de autoprotección, pero que en realidad son formas de autosabotaje. Para superar esta tendencia, es crucial aprender a reformular nuestros pensamientos. El proceso comienza con la observación atenta de nuestras ideas y reflexiones en cualquier momento del día. Aunque pueda parecer desafiante inicialmente, especialmente para quienes no tienen el hábito de practicar la introspección, este ejercicio es vital para alcanzar un mayor entendimiento sobre uno mismo. Interrumpe tus creencias y sistemas de pensamiento negativos. Visualiza tu mente como un banco con dos cuentas distintas.
una dedicada a los pensamientos negativos y otra a los positivos. Cada pensamiento que surge equivale a una transferencia automática a una de estas cuentas. Si la mayor parte de tus pensamientos a lo largo del día es negativa, consecuentemente, el saldo de tu cuenta negativa aumenta. El mismo principio se aplica a la cuenta positiva. Cuando enfrentamos desafíos o necesitamos tomar decisiones, es de ese saldo acumulado de donde extraemos nuestra respuesta. El tipo de pensamiento predominante en nuestra mente determina automáticamente de cuál cuenta sacaremos. Por ejemplo, ante una presentación importante en el trabajo, si piensas, voy a estar tan ansioso que voy a hacer el ridículo, automáticamente la cuenta negativa provee un extracto, trayendo a la superficie recuerdos de fracasos pasados, argumentos débiles o fallos en entrevistas anteriores. Esto refuerza la creencia de que no eres bueno hablando en público y que no lo lograrás. Cuando comienzas algo con un patrón negativo, difícilmente podrás tener un resultado diferente. Nuestra creencia refuerza esa perspectiva. Esto crea una profecía autocumplida. Es como si literalmente te programaras para fracasar. Es como si en la presentación del trabajo llevaras el PowerPoint equivocado, interrumpieras al cliente innecesariamente o dieras respuestas equivocadas. Terminas actuando de manera inapropiada, en el momento equivocado, cometiendo errores para validar tu pensamiento negativo y tu creencia de que no hablas bien en público. Cada pensamiento negativo representa un depósito en tu cuenta de negatividad, ampliando las creencias limitantes sobre ti mismo. Otra manera es adoptar las creencias de otros o creencias culturales para nosotros, sin antes cuestionar su veracidad. Por ejemplo, existe la creencia de que solo se prospera en la vida mediante la deshonestidad o acciones inescrupulosas. Imagina que comiences a vender pasteles, trabajando diligentemente de lunes a sábado, preparando deliciosos pasteles en la cocina de casa. Con el tiempo los pedidos aumentan, las ganancias crecen, permitiendo la compra de una nueva estufa y después una nueva nevera. Tu situación financiera mejora gracias a tu trabajo arduo y dedicación, sin necesidad de deshonestidad. Otra creencia común es la idea de que ningún hombre vale la pena, llevando a la conclusión precipitada de que no vale la pena iniciar una relación debido a traiciones pasadas. No todas las personas actúan de la misma manera. No es porque sucedió una vez que estás destinada o destinado a eso para siempre. Puede ser desafiante encontrar personas interesadas en compromiso serio, pero existen. Todo el tiempo nos cerramos a las oportunidades, adoptamos las creencias culturales y actuamos a través de ellas. Adoptamos los pensamientos negativos sobre dinero, relaciones, alimentación y muchos otros aspectos de nuestra vida. Una de las líneas de pensamiento del estoicismo es la importancia de evaluar cuidadosamente cada situación y acción. Esto nos enseña que debemos repensar nuestros juicios. Esto significa mirar más allá de las reacciones iniciales, adoptando una postura más optimista y racional. Si haces esto por algunas semanas, la repetición te ayudará a cambiar la estructura de tus pensamientos y los cambios verdaderamente ocurrirán en tu vida. Empiece a desarrollar procesos mentales positivos. Considera la importancia de este pensamiento de Marco Aurelio. Ha llegado el momento de que te des cuenta de que hay algo en ti más fuerte y poderoso que lo que te influencia, te controla y te hace actuar como si fueras un títere. Las cosas en las que piensas determinan la calidad de tu mente. Tu alma asume el color de tus pensamientos. Marco Aurelio, sin saberlo, sentó las bases para lo que hoy conocemos como terapia cognitivo-conductual. Esta aproximación terapéutica sugiere que nuestros pensamientos tienen un impacto directo en nuestros sentimientos y comportamientos. Cambiando nuestros patrones de pensamiento negativos, podemos remodelar nuestras reacciones emocionales y adoptar una postura más positiva ante la vida. Los estoicos reconocen que es necesario un esfuerzo continuo para evitar que sentimientos como el miedo, la ira y otras emociones negativas impidan nuestro razonamiento lógico, una capacidad que todos tenemos. No importa cuán frecuentes o automáticos sean tus pensamientos negativos, o cuán desafiante pueda parecer modificarlos, es posible transformarlos con dedicación y autocontrol.
podemos aprender a pensar de manera diferente con esfuerzo y control sobre nosotros mismos. Una de las estrategias que puedes comenzar a practicar para manejar mejor tu mente es tomar control de tu sistema de pensamientos. De la misma manera que cada pensamiento negativo contribuye a aumentar el saldo de tu cuenta negativa, el mismo principio se aplica a tu cuenta positiva. Cada vez que enfrentas una situación de manera positiva, cuestionas de forma constructiva o adoptas una perspectiva optimista, realizas un depósito en tu cuenta positiva. Imagina, por ejemplo, que temprano en la mañana derramas café en el suelo. En lugar de pensar que tu día comenzó mal y solo empeorará, véalo como realmente es: un simple accidente. Molesto e incómodo porque tendrás que limpiar o quizás necesites cambiar de ropa, pero es un evento aislado que no define tu día. Véalo como una alerta para estar más presente y actuar menos en piloto automático. Adoptar un pensamiento positivo entrena a tu cerebro a buscar soluciones y caminos para una existencia más gratificante, aumentando la frecuencia de pensamientos positivos. Por otro lado, el pensamiento negativo hace exactamente lo contrario, condicionando tu mente a generar más pensamientos que conducen a la negatividad y al fracaso. Tu cuenta positiva crece cuando piensas positivamente, cuando haces preguntas positivas o cuando buscas un enfoque positivo para lo que te sucede. Cada uno de estos es un depósito automático, contribuyendo a una mentalidad más saludable y una vida más plena. La segunda táctica consiste en aprender a discernir el impacto y el tiempo que destinamos a cada pensamiento. Muchas personas se aferran a pensamientos y emociones negativas porque les otorgan una atención desproporcionada. Cuando nos dejamos consumir por pensamientos negativos repetitivos inadvertidamente, les atribuimos un valor exagerado, haciendo que estos pensamientos duren más tiempo del debido. Es como si aumentáramos el volumen de algo malo, amplificando su presencia en nuestra mente. Considera a alguien que acaba de perder su trabajo y comienza a convencerse de que jamás encontrará otro, temiendo fracasar en entrevistas, quedarse sin ingresos y acumular deudas. Este tipo de pensamiento negativo puede paralizar completamente a una persona. Cuanto mayor la importancia atribuida a estos pensamientos, más se prolongarán. Esto desencadena un ciclo de negatividad, en el cual la persona queda atrapada en una red de pensamientos pesimistas, perdiendo la capacidad de percibir oportunidades o soluciones, incluso si éstas están a su alcance. Sobredimensionar los problemas hace que los pensamientos negativos se intensifiquen y dominen la mente. Aunque enfrentar esta situación es indudablemente desafiante, adoptar una perspectiva positiva significa ver con claridad y buscar soluciones viables, liberándose del peso y la desesperación generados por el pesimismo. El estoicismo nos enseña a considerar cada obstáculo como una oportunidad para el crecimiento, transformando nuestra respuesta emocional ante los desafíos. Cuando no es posible controlar el viento, debemos ajustar nuestras velas y cambiar el curso gradualmente hasta encontrar una nueva dirección. Este enfoque nos permite navegar por la vida con mayor resiliencia y optimismo, enfrentando las adversidades con una mentalidad constructiva. Como tercera estrategia, la reflexión sobre la transitoriedad de la vida se revela esencial. Es complejo asimilar la naturaleza efímera de la existencia, pues instintivamente deseamos que los momentos buenos duren para siempre y que los malos nunca lleguen hasta nosotros. Séneca, con su sabiduría, advertía sobre esta dificultad al afirmar: imaginan que su buena suerte nunca tendrá fin y que sus ganancias no solo continuarán, sino que también aumentarán. Olvidándose de la inestabilidad intrínseca a los asuntos humanos, están convencidos de que la suerte les será eternamente favorable. Séneca destacaba nuestra tendencia a ignorar la inestabilidad de la condición humana, creyendo en la constancia de la suerte siempre a nuestro favor. No hay nada en el mundo que sustente nuestra ilusión de permanencia. El año se renueva cada 12 meses, el clima se renueva cada estación. Todas las cosas en la naturaleza cambian, nada permanece igual. Por lo tanto, aunque podemos estar sufriendo ahora, es vital recordar que este sufrimiento también pasará. En la práctica, ante un pensamiento negativo o una preocupación persistente, pregúntate: ¿dentro de 10 años esto aún será relevante? ¿Tendrá la misma importancia que parece tener ahora?
¿Recuerdas tus principales preocupaciones de hace 10 años? Probablemente no. Al recontextualizar nuestros dilemas y pensamientos negativos en una escala de 10 años, minimizamos su relevancia e impacto actuales. Este ejercicio nos permite comprender que raramente algo es tan decisivo como para afectar profundamente nuestras vidas a largo plazo. Marco Aurelio nos enseñó que los pensamientos colorean nuestra alma, destacando la influencia profunda de nuestra mentalidad en nuestro ser. Cuando somos dominados por pensamientos negativos, frecuentemente expresamos esto a través de quejas. Quejarse se convierte en una válvula de escape emocional negativa, una fuga de insatisfacciones, y es una práctica tan natural que muchos ni siquiera notan que están sumergidos en ese ciclo. Quejarse nos desvía del camino recomendado por el estoicismo, que valora la sintonía con la naturaleza y la gratitud por la vida tal como es. Para cambiar ese ciclo, es esencial dar un paso atrás mentalmente, notando cuándo comenzamos a quejarnos y esforzándonos por cesar esa tendencia. Epicteto, un exponente de la filosofía estoica, creía que la superación de malos hábitos debe ser gradual. Propuso a sus estudiantes un desafío de 30 días para deshacerse de comportamientos nocivos. Si alguien lograba evitar el hábito no deseado durante ese período, Epicteto expresaba su gratitud a los dioses. Este enfoque puede aplicarse a la práctica de no quejarse. Concéntrate en pasar un día, o incluso una hora, sin expresar insatisfacciones. Mantener este control sobre tus expresiones de descontento puede ser un poderoso ejercicio de crecimiento personal y fortalecimiento del carácter. A veces, podemos confundir la noción de pensamiento positivo con un tipo de optimismo que es meramente superficial. Al dedicarnos a observar nuestros pensamientos y a implementar ejercicios específicos, estamos, poco a poco, transformando la estructura de nuestros procesos mentales. Esto significa que estamos cambiando gradualmente nuestra forma de pensar. Se trata de una transformación interna que requiere tiempo y dedicación para concretarse. Si nos empeñamos en este proceso a lo largo de algunos meses, los cambios se manifestarán genuinamente en nuestras vidas. Por otro lado, la positividad superficial es exactamente lo que el término sugiere: una capa externa de optimismo. Un ejemplo claro es la creencia de que vamos a ganar en la lotería de fin de año. Aunque pueda traer un sentimiento momentáneo de euforia, la probabilidad real de victoria es extremadamente baja, independientemente de cuánto seamos optimistas. Este tipo de optimismo superficial se resume a palabras vacías, sin un compromiso verdadero con el cambio. Es por eso que, aunque pueda traer una satisfacción inmediata, a largo plazo no resulta en ninguna alteración significativa o beneficio duradero. Para realmente transformar nuestros patrones de pensamiento, la repetición emerge como la estrategia más fundamental e indispensable, y en este proceso es importante ser paciente contigo mismo. Considera que a lo largo de los años, cada pensamiento negativo representó un depósito en tu cuenta negativa, que ahora presenta un saldo considerable. Ahora es hora de aprender a caminar en dirección opuesta, nutriendo pensamientos positivos. Este proceso demanda dedicación, enfoque y autocontrol. Al practicar ejercicios de positividad diariamente sin autocriticarte por eventuales fallos o lapsos, rápidamente esos pensamientos positivos comenzarán a moldear tus acciones y comportamientos, promoviendo un cambio real y tangible. En este video abordamos cómo identificar tus patrones de pensamiento negativo, cómo interrumpir creencias y pensamientos negativos, y cómo desarrollar un proceso mental positivo. Esta cita de Marco Aurelio refleja una de las ideas centrales del estoicismo, que es la importancia de vivir en el presente y valorar el momento actual por encima de las preocupaciones sobre el pasado o el futuro. Marco Aurelio, uno de los últimos 5 buenos emperadores de Roma y un filósofo estoico, escribió extensamente sobre la necesidad de enfocarse en lo que está a nuestro alcance, controlar y aceptar el resto como parte del orden natural de las cosas. Sus reflexiones, muchas de las cuales se compilan en Meditaciones, ofrecen percepciones profundas sobre la naturaleza de la mente humana, la virtud y cómo vivir una vida buena y significativa.
Al aconsejarnos regalarnos el momento presente, nos recuerda la efemeridad de la vida y la importancia de no permitir que preocupaciones innecesarias nos impidan apreciar la vida tal como es. Y para ti que has seguido hasta aquí, deja tu comentario. Gratitud. Agradezco una vez más por tu presencia y atención.